Hola a todos. Bienvenidos a Tecnología de los Productos 1, en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy en la Unidad 4, exploraremos uno de los temas más críticos en el diseño industrial, las uniones fijas y la soldadura. ¿Por qué algunos productos se quiebran en sus puntos de unión? ¿Qué pasa cuando una soldadura falla? ¿Qué diferencia a un diseño resistente de uno que se colapsa? Las uniones fijas son la base de muchas estructuras, y comprenderlas es fundamental para diseñar productos seguros y duraderos. En el diseño industrial, las uniones fijas son aquellas que no se pueden desmontar sin destruir el punto de unión. Incluyen remaches, tornillos, adhesivos y, por supuesto, soldaduras. Cada tipo de unión tiene ventajas y desventajas, y su elección depende del material, las cargas esperadas y el contexto del diseño. Por ejemplo, un puente de acero no puede depender de simples tornillos o adhesivos, necesita soldaduras fuertes y bien ejecutadas para soportar grandes cargas. Los remaches son ideales para uniones permanentes en láminas delgadas o metales ligeros. Son utilizados en la industria aeronáutica, estructuras metálicas ligeras y productos que no requieren mantenimiento frecuente. Los tornillos, en cambio, permiten desmontaje parcial y ajustes, pero requieren perforaciones precisas y resistencia a la vibración. Son esenciales en diseños donde se necesita seguridad estructural, como en muebles modulares, estructuras metálicas y maquinaria pesada. Los adhesivos estructurales son una opción cada vez más popular en diseño industrial. Permiten unir materiales diferentes sin perforaciones, distribuyen cargas de manera uniforme y ofrecen flexibilidad para soportar vibraciones. Son comunes en la industria automotriz y en la fabricación de bicicletas de carbono, donde la reducción de peso es fundamental. Sin embargo, requieren preparación cuidadosa de las superficies y tiempos de curado precisos para garantizar una unión fuerte y confiable. Existen diferentes tipos de soldadura que se utilizan según el material, el entorno y la resistencia requerida. Los 5 tipos más comunes son: 1. Soldadura por arco metálico protegido. SMAU o soldadura manual por electrodo revestido. Es uno de los métodos de soldadura más comunes. Utiliza un electrodo revestido que, al derretirse, forma una capa protectora de escoria sobre el metal fundido. Sus ventajas son: fácil de usar, económico y versátil. Se usa en construcción, reparación industrial, fabricación de tuberías y estructuras metálicas. 2. Soldadura por arco metálico con gas o MIG/MAG. Usa un alambre continuo como electrodo y gas protector para evitar la contaminación del metal fundido. Sus ventajas son: velocidad rápida de soldadura, alta calidad y limpieza en el cordón de soldadura. Se usa en industria automotriz, fabricación de maquinaria, trabajos de producción masiva. 3. Soldadura por arco con núcleo fundente FCAW, similar a MIG, pero utiliza un alambre tubular con fundente en su núcleo, eliminando la necesidad de gas en algunos casos. Sus ventajas son: alta velocidad, buena penetración y capacidad para soldar materiales más gruesos. Se usa en construcción naval, fabricación de equipos pesados y estructuras grandes. 4. Soldadura por arco de tungsteno con gas o TIG. Utiliza un electrodo de tungsteno no consumible y gas inerte para proteger el metal fundido. Ventajas: alta precisión, cordones de soldadura limpios y resistentes a la corrosión. Se usa en industria aeroespacial, fabricación de piezas de alta precisión y componentes críticos. 5. Soldadura oxiacetilénica, o ADULI. Utiliza un soplete que mezcla oxígeno y acetileno para crear una llama intensa capaz de fundir metales. Sus ventajas son: versátil, portátil y sin necesidad de energía eléctrica. Se usa en reparaciones pequeñas, cortes metálicos, trabajos de arte y joyería. Un diseño bien hecho se sostiene correctamente, desde lo técnico hasta lo simbólico. Y todo comienza con uniones sólidas y bien planificadas. Recuerda, cada unión es una decisión técnica que define la resistencia, seguridad y durabilidad de tu diseño. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima clase.